Hola iglesia, feliz mañana, qué bueno poder conectar una vez más desde nuestra casa hasta tu casa en Iglesia en Línea y por supuesto conectar a disfrutar la palabra de Dios. Así que de hoy en 8 días estaremos cerrando esta serie de Vacaciones con Dios y estará mi esposa compartiendo la palabra, así que de inmediatamente hay una emoción por lo que va a suceder en 8 días. Así que quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Si tienes la Biblia en el celular y ves la transmisión desde el celular, pues ahí en la pantalla va a aparecer Mateo capítulo 11, verso 28 en la NTV. Mateo 11, 28, la palabra de Dios dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan pesadas cargas, y yo les daré descanso. Papito Dios, te presentamos esta mañana para que sea tu palabra, Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Hoy te pedimos, Señor, que en esta serie Vacaciones con Dios no solamente haya gozo en nuestro corazón inefable, no solamente podamos disfrutar la tranquilidad de tu palabra, sino podamos tener descanso. Te pedimos que nos hables en los próximos minutos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero titular este mensaje: Descansa en Dios. La palabra nos dice: vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Jesús nos da una promesa, de hecho nos da muchas promesas. Yo les he dado un regalo, paz en la mente y paz en el corazón, pero también nos da una promesa de darnos descanso. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, en un diciembre, estábamos con la expectativa, y sé que muchos están con esa expectativa diciendo: bueno, ¿será que esta pandemia nos va a llevar hasta diciembre? Quizás un poco más, quizás un poco menos. Pero lo cierto es que cuando estamos en esa época decembrina, suele haber un romanticismo, algunos una melancolía, para otros un gozo en el corazón. Y recuerdo que no era la excepción. Estábamos en una casa retirada en Antioquia junto con nuestra familia en Medellín y ya íbamos de regreso hacia la casa en Medellín. Recuerdo que cuando íbamos de camino hubo un accidente, una montaña se vino, un deslizamiento, y por poco hay una tragedia. Hay una tragedia que obviamente pudimos evitar. Nos tocó desviarnos. Cuando nos desviamos nos fuimos por un camino de trocha que nos tocó empujar literalmente el carro, y parecía que ese 31 de diciembre era desesperante, caótico y demás. Cuando llegamos, faltando como un cuarto para las 12, empezaron a sonar esas canciones de faltan 5 para las 12. Obviamente había alguien que tenía el reloj un poquito adelantado, pero empieza como esa melancolía. Mi esposa dijo: vamos a hacer buñuelos. Entró a la cocina, aceite caliente cayó sobre su cuerpo, y yo vi como quizás un espíritu de muerte estaba rondando la situación que estaba pasando. Tomamos la decisión de orar con fervor, y a las 12, mientras estábamos tomados de la mano, declarando que Jesús estaba en control, recuerdo mucho que vi: ¿qué puede pasar peor después de un amén? Pues sentí que mi pie literalmente estaba inundado en agua, y yo pensé que un niño de la familia o alguien había dejado caer algo sobre mi pie. Cuando abro mi ojo, observo que mi pie está vomitado por un perro que había en la casa, que era otro golden. Y yo digo: ¿pero por qué todo esto está pasando en este preciso instante? Ahora, parecía que era el presagio de que iba a ser un año difícil. Permíteme contarle que ese año mi esposa perdió a 3 de sus abuelos, 3 de sus seres queridos, y fue una temporada difícil para nuestra familia. Lo cierto es que te cuento esto, ¿por qué? Porque en medio de que todo al parecer nos quería derribar y tumbar al suelo, pudimos ver el descanso de Dios en nuestro corazón. Yo pude ver el descanso de Dios en el corazón de mi esposa, y pude entender que la promesa de Jesús es que en medio del dolor, en medio de las tragedias, en medio de las circunstancias, tú y yo podemos ir a los pies de la cruz, depositar nuestras cargas, nuestra aflicción, la ansiedad, depositar todo aquello que nos está cargando y poder obtener el descanso que viene del Señor. Tal vez muchas veces la vida nos tira al suelo, pero escúchame bien: cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Te lo digo una vez más: cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón tocará el cielo. Así que esas cargas que muchas veces parecen pesadas en nuestras vidas, cargas sobre tus hombros que tú dices parecen que son cargas que no podemos soportar, esas cargas muchas veces nos harán hincar y nos llevarán a la posición que en Dios es una posición de grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Es una posición en la cual tú y yo podemos obtener descanso para nuestro corazón.
Ahora, tal vez cuando tú ves esas situaciones, pareciera que pensamos y el enemigo nos mete en la cabeza que el propósito de Dios para nosotros es torturarnos. Yo no sé cuántos tienen un amigo o un familiar que ora como si Dios fuese un Hitler, como si Dios fuese un malo. Y, ay, Señor, se lo ruego, se lo suplico, se lo imploro. Y yo no sé cuántos pensamos que una oración así, movida por lástima, Dios la va a responder. No, el deseo de Dios es prosperarnos. El deseo de Dios es dar descanso. El deseo de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Tercera de Juan, en el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese pasaje es increíble. Es un pasaje emocionante, pero nos invita un poquito a reflexionar cómo está el estado de nuestra alma. Porque si leemos el pasaje, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, la condición de tu alma determina la condición de tu salud física y emocional. Ha pasado que muchas personas no tienen ninguna enfermedad, pero su cuerpo somatiza enfermedad. Has visto que muchas personas tienen desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, están completamente sanos, pero se sienten enfermos, su cuerpo somatiza enfermedad, y es porque la condición de su alma, su salud espiritual, su salud emocional no es la correcta, no es la mejor. Y este pasaje nos invita a reflexionar el estado de nuestra alma, porque si nuestra alma es un caos, si nuestra alma está hecha un desorden, si nuestra alma está siendo un desastre, así prosperará nuestra salud, así prosperará nuestra vida. En la versión PDT, la palabra dice: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo está el estado de tu alma? ¿Tu alma es un caos? ¿Tu alma es un desorden? ¿Tu alma es un desastre? No podemos pretender ser prosperados en todo, así como está nuestra alma. Yo no quiero que mi alma sea un caos y por ende así mismo vaya a prosperar. Yo necesito la intervención divina que traiga descanso a mi corazón. El pastor Judah Smith dijo en alguna oportunidad en su libro ¿Cómo está tu alma? Quizás nuestra alma nos sorprenda, pero no sorprende a Dios. Él no se impresiona ni se escandaliza por los altibajos de nuestro corazón. No le da pena ajena solo porque nuestros sentimientos se salieron de control. Él ve la locura y el caos y no le molesta ni un poco. Nos conoce mejor que cualquiera y nos ama más que a todos. ¿Sabe? A Dios no le sorprende el estado actual de tu alma. No le sorprende el caos, a Dios no le molesta las circunstancias que estás atravesando, a Dios no le sorprende, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, si estás viviendo lo que muchos denominan una mamera existencial, que no te entiendes, ese estado caótico de tu alma, Dios quiere intervenir trayendo descanso. Vacaciones con Dios sin duda es entender que el gozo inefable hace parte de las temporadas de nuestra vida, pero que el descanso también hace parte de nuestras vidas. Descansar es algo espiritual. Jesús en medio de las tormentas descansó. Yo soy una persona que soy muy sensible al sueño. Mi esposa parece una foca o una morsa más bien, que se acuesta a dormir y ella puede dormir en un avión. Ella se sienta en un vuelo junto conmigo y literalmente pasa un segundo y ya está dormida. Yo estoy un poquito más intimidado. Cuando está lloviendo yo me levanto a cerrar ventanas, ella sigue durmiendo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque soy un poco sensible ante la lluvia. Las temporadas de lluvia tal vez son esas temporadas de tormenta, dolor, preocupación. Los discípulos se alarmaron en la tormenta mientras Jesús dormía en medio de una tormenta. Eso nos habla del descanso que puede solamente Él proveer. Él nos dio un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. De hecho, Jesús no nos da paz, Él es paz. La paz no se obtiene, la paz es una persona, Cristo Jesús. Por ende, necesitamos entender que el descanso es prioritario en nuestra vida espiritual. Te quiero hablar tres cosas importantes en esta mañana. Número uno, descansamos en su gracia. Los seres humanos necesitamos que Él haga parte prioritaria de nuestras vidas. Por eso yo te felicito si tú estás conectado cada 8 días, cada día de tu vida a la fuente. No permitas que las circunstancias te hagan desconectar.
Yo no sé si a alguien le ha pasado por ahí que pone su celular a cargar en la noche en un 2%. Y pasan 8 horas y cuando crees desconectarlo para salir a la vida, a la cotidianidad, te das cuenta que no está en un 100%, que está en un 1% porque metiste mal el cargador. Y tal vez no estás conectado a la fuente. Lo único que en este momento hará que tú tengas descanso por medio de su gracia es mantenerte conectado a la fuente. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Yo no sé qué te está quitando el sueño en la mañana de hoy. Yo no sé qué preocupación o circunstancia está golpeando tu vida, pero necesitamos descansar en la gracia de Dios. ¿Sabes? La culpabilidad, un pecado oculto, cosas que nos quitan la paz, cosas que nos arrebatan el descanso, son lo que tú y yo hoy tenemos que depositar en Dios. Porque la culpa alborota el alma, pero la gracia la calma. Escucha esto, la culpa alborota el alma, pero la gracia la calma. Acércate confiadamente al trono de gracia y obtén la misericordia que tanto necesitas en los momentos que estás viviendo. Uno de mis escritores favoritos es el asiático Francis Chan, y él contaba en alguna oportunidad que su hija fue un modelo de niña, o es un modelo de niña. Siempre muy bien en las notas de su colegio, siempre destacada, siempre espiritual. Pero un día algo sucedió. Un día a él le llega un informe, un boletín donde al parecer las notas no son las mejores. Y entonces él está divagando entre castigarla, está divagando en cómo corregirla, cómo confrontarla, pero siente cómo el Espíritu Santo trae calma a su corazón y le dice: es el escenario perfecto para que le enseñes lo que significa la gracia. Y entonces él le dice: ok, cuando llega la niña, un poco perpleja porque sabía que estaba mal en sus notas, el papá le dice: ¿cómo estás, mi princesa hermosa? Estuve pensando, ¿por qué no vamos a almorzar juntos? La niña, un poco sorprendida, va con el papá, almuerzan juntos. Luego el papá le dice: estuve pensando que quiero regalarte la oportunidad que vayamos a cine, pidas las palomitas más grandes, pidas el refresco más grande, pidas la cajita feliz, disfrutemos esta película que te va a encantar. La niña, un poquito sorprendida, tal vez dirás: mi papá se fumó el cilantro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero cuando salieron dijeron: ¿por qué no vamos por ropa? Me gustaría que fueras a comprar ropa conmigo. Y le invitó a comprar ropa. Luego le dijo: ¿cómo está tu celular? Yo te quiero comprar un celular nuevo. Y la niña dijo: no, definitivamente mi papá no tiene ni idea cómo me fue en el colegio. Pero cuando hacen todo eso, finalmente le da un par de obsequios más y llegan a la casa con un montón de regalos, un montón de cosas. Y el papá le dice: ¿sabes? ¿Me regalas 2 minutos? Quisiera hablar contigo. Y le suelta la bomba que todos nosotros tal vez estábamos esperando. Supe de tus notas, supe de tus calificaciones, supe que te fue muy mal y la verdad me desconcertó. Pero hoy es la oportunidad y el escenario perfecto para enseñarte lo que significa la gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Lo que no merecemos, Jesús en la cruz del Calvario, aun cuando tú y yo éramos pecadores, Él decidió por gracia otorgarnos la salvación. Así que si hoy la culpabilidad, la vergüenza, la condena y el pecado han estado robando el descanso en tu corazón, descansemos en su gracia, porque la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Escúchame esto: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Mi esposa se ve una serie de abogados. Y yo estaba ahí como: no me gusta ver esa serie, pero quedé cautivado por una serie de abogados donde los abogados resuelven unos casos impresionantes. Y si no soy abogado me sorprende, pero ¿sabe? Este pasaje dice que si tú y yo pecamos, que de hecho dice la palabra: les escribo para que no pequen.
Pero si alguno ha de pecar, porque somos humanos, abogado tenemos para con el Padre, nada más y nada menos que nuestro abogado es Cristo Jesús, quien nos defiende ante el Padre. Es decir, salimos victoriosos de cada uno de esos escenarios, porque aunque la gracia no es una licencia para pecar, la gracia es ese regalo inmerecido que nos permite descanso en medio de que el enemigo nos quiere derrumbar al suelo. Hoy te digo, descansa en su gracia, descansa en la gracia de Dios sobre tu vida. No permitas que el pecado, no permitas que la culpabilidad, la vergüenza y la condena te roben la tranquilidad en tu corazón. Necesitamos el descanso de Dios a través de su gracia. También, número 2, necesitamos descansar en sus cuidados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hoy tú y yo necesitamos descanso espiritual. Sabes, una cosa muy diferente es dormir y otra cosa muy diferente es descansar. Algunos hablan de los placeres de la vida, comer, muchos de las maravillas más grandes es comer, 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 comer y atragantarse de comida. Otros de los placeres para muchos es dormir y entonces se acuestan a dormir, roncan como tractomula bajando pescadero, la baba le sale por aquí, ¿cierto? Pero eso tal vez es dormir, pero una cosa muy diferente es descansar. De hecho, se dicen que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Entonces, el descanso que proviene de Dios, ese descanso que marca una diferencia como hijos suyos, es ese descanso que te deja ir a la cama sin las preocupaciones, porque el pasaje dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sabe, yo no sé, pero si alguna oportunidad has tenido el acostarte a dormir y que estás durmiendo así, delicioso, empieza a llover, empieza el escenario ideal para que pueda llover, y no sé a cuánto les ha pasado que en medio de que están durmiendo, en el quinto sueño, alguien siente que se va a caer de la cama y hace así. Que si está el cónyuge al lado, la esposa o el esposo, le zampó una patada definitiva, que mejor dicho. Pero yo he tenido ese sueño que uno hace... Y algunos estudiosos dicen que el cerebro emitió una señal de supervivencia porque has estado muy profundo. Ahora, ¿sabe qué te quiero decir? Que en Dios podemos obtener ese descanso que literalmente su palabra nos enseña y nos promete. Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo no sé quién en esta mañana necesita esta palabra para su vida. Personas que han ido a dormir y no han podido descansar porque las preocupaciones, la incertidumbre les está robando el sueño. La palabra dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar confiado. Ahora, ¿cuántos de ustedes muchas veces han tenido escenas donde están durmiendo y tal vez sienten una atmósfera terrible, sienten miedo, sienten como el Chavo el 8, los espíritus chocarreros, sientes un montón de cosas en tu habitación y tú sientes como que hay algo malo, sientes como que alguien te está mirando por la ventana, por el techo, hay una sombra, qué sé yo, pero en ese momento se te desarropa un pie y entonces tú eres inteligente, tú dices: hay un ambiente terrorífico, hay un ambiente demoníaco, se te desarropa un pie y entonces nosotros, en lugar de orar, ¿qué hacemos? Tapamos el pie y creemos que todo vuelve al control. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 91 que no temeremos al terror nocturnal. Así que entendamos que la palabra nos enseña que Dios está interesado en que tú puedas descansar, en que descansar también es algo espiritual en nuestra vida. En sus tiernos cuidados podemos estar tranquilos. Salmo 23, 1, 2 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En sus verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Él es tu pastor, nada te faltará. En lugares de pastos verdes traerá descanso, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Descansa en sus tiernos cuidados. El cuidado de Dios está sobre tu vida, el cuidado de Dios está sobre tu familia. Dice: otros ven los problemas del mundo y retuercen las manos. Nosotros vemos los problemas del mundo y doblamos rodillas. ¿Sabe? Yo sé que hay noticias a tu alrededor golpeándote, pero antes de que te levantes en la mañana y enciendas la radio, enciendas la televisión, entres a tus redes sociales y veas el montón de malas noticias, por favor, yo te invito a que te desayunes en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios provee descanso para tu vida. Yo sigo páginas como,
por mencionar una de ellas, CNN, y cuando tú entras, encuentras que todo lo que te quieren comunicar es que te vas a morir. Tú encuentras que los perros, que los gatos, que el aire, que el no aire, y todas las noticias parece que están bombardeando nuestra cabeza y mente a hacernos robar la paz y el descanso, a quitarnos la tranquilidad. Veo cómo dicen en Bucaramanga que entonces el pico ya no es en agosto, sino el pico es en octubre. Y tal vez esas malas noticias te pueden robar la paz, te pueden predisponer. Pero tú y yo necesitamos anclar nuestro corazón al descanso que hay en la palabra de Dios. Muchos ven los problemas del mundo y retuercen las manos con ansiedad. Nosotros vemos los problemas del mundo y doblamos las rodillas porque hay victoria en el nombre de Jesús. Descansa. Número 1, en lo que tiene que ver con su gracia, descansa en sus cuidados. Número 3, descansa en adoración. ¿Sabes? Una de las cosas más lindas es poder adorar a Dios. Yo no sé, pero el Salmo 42, versículo 11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Quiero que por un momento medites en este salmo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Es en Dios en quien pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Tal vez a nuestro alrededor hay mucho ruido estridente de malas noticias, pero nada más encantador que podamos descansar en adoración. Alabanza es alardear exageradamente del Dios que tenemos. Yo no sé, pero cuando tú te enamoras de alguien, como lo decíamos hace un instante, tú puedes dedicarle a alguien un vallenato, tú puedes dedicarle a alguien una balada, y tal vez hay canciones que te permiten conectar con tu pareja. Pero cuando tú y yo adoramos a Dios, literalmente es derramar nuestro corazón ante el Dios que todo lo puede, ante el Dios que con su gracia nos cubre cada día, ante el Dios que con sus tiernos cuidados no permite que nada malo nos pase, sino que Él está en control. Y aun cuando pasen cosas difíciles a nuestro alrededor, la palabra dice, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y tú tienes que entender que podemos descansar en adoración. Cuando tú ves la historia de Abraham e Isaac, tú observas que él va a tener un sacrificio y el sacrificio no es un cordero, el sacrificio es su propio hijo. Él tiene preguntas contra Dios, él tiene quejas contra Dios. Él, como lo hablamos hace 8 días, quizás pensaba que Dios está llegando tarde a su vida, pero cuando va a sacrificar a su hijo, él hace un recorderis diciéndole, vamos a ir al monte Moría, monte de sacrificio y proeza, alabaremos y volveremos. Y algunos historiadores, teólogos, recrean que en ese momento donde él iba a poner su cuchillo sobre su propio hijo, ¿sabe? Esta historia es diferente que la cuente yo, a que la cuente uno que es padre de familia. Y entonces yo me imagino a muchos pensando, ¿cómo es posible que va a matar su propio hijo en sacrificio a Jehová? Pero cuando él va a poner el cuchillo, todos conocemos la historia. Teólogos dicen que cuando los ángeles, vino uno de ellos a decir que ya no lo hagas, hace esos minutos de pausa donde el hijo le dice, papá, tal vez yo no veo un cordero, tal vez yo no veo algo para el sacrificio, entiendo que el sacrificio soy yo, pero antes de que podamos tener este sacrificio y me tengas que sacrificar, tú dijiste que adoraríamos al Señor. ¿Sabes? No solamente adoramos al Señor en los momentos de alegría, no solamente adoramos a Dios o exaltamos al Señor en los momentos de éxito, también adoramos en los momentos de adversidad. De hecho, nuestra mejor adoración fluye de los momentos de adversidad. Nuestra mejor adoración fluye con gratitud genuina, orgánica, cuando es nuestro corazón el que se desborda en adoración al Señor. Salmo 62, versículo 1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Necesitamos entender que el descanso de nuestra alma solamente viene del Señor, de cuando tú y yo decidimos adorarle a Él, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de la situación difícil que puedes estar atravesando. Recuerdo, y esto lo he contado en muchas ocasiones, en una de esas tantas temporadas de dificultad en mi vida, de dolor, yo recuerdo que era soltero, llegué a la habitación donde estaba en mi casa y yo tenía muchas quejas, muchas dudas, mucho miedo, mucha rabia. Tenía un cóctel de emociones, mi alma estaba siendo caótica, mi alma era un desastre,
Pero yo recuerdo que puse en internet una emisora cristiana y entonces dejé que canciones empezaran a sonar y en esa sonó una canción en inglés. Yo soy como Guacho, el de Open English, así que cuando me cuesta decir Love Revolution es porque me cuesta el inglés, pero bueno, eso es otra historia. Y cuando la canción comienza a sonar, yo siento que en el coro de la canción de inglés que yo no estaba entendiendo, yo sentía como Dios me estaba hablando por esa canción. Ahora escúchame, somos alma, cuerpo y espíritu, somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma son nuestras emociones, nuestro cuerpo físico es evidente y nuestro espíritu es esa conexión directa con el Padre, con Dios. Y entonces yo sentía que mi intelecto no estaba captando, no estaba entendiendo lo que decía esa canción, pero yo sentía que mi espíritu lo estaba recibiendo. Escúchame, minutos después sonaron unas 3, 5 canciones más y sonó una vez más la misma canción, pero en español. Y ahora, no es una coincidencia, yo sé que fue una diosidencia. Y cuando yo escucho esa canción, es una canción de Katie Job, que en español se titula A mi corazón tranquilizarás. Y la canción decía, en medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás, tú sanas mi dolor y a mi corazón tranquilizarás. Ahí en ese instante, en ese momento de profunda tristeza y de profundo dolor, yo estaba sintiendo como el Padre abrazaba mi corazón, tranquilizaba mi corazón y me otorgaba descanso. Hoy te quiero decir en esta mañana, Dios provee descanso para ti. Dios provee descanso para tu alma. Tu alma necesita un refrigerio, un descanso espiritual que solamente proviene de Él. Y por eso quiero culminar esta mañana diciéndote que tú y yo necesitamos aprender a descansar en Dios. En cierta ocasión un pastor dijo, quizás no exista algo tan espiritual como descansar en Dios. En muchas ocasiones tal vez lo único que Dios quiere es que te acuestes a dormir. Y esto no es apología de la pereza. Esto es simplemente que comprendas que Dios está interesado en tu descanso. La Biblia fue escrita con lágrimas y a los que lloran se les revelará sus mejores tesoros. Así que si la Biblia, llena de hombres y mujeres que han derramado lágrimas con historias difíciles, es la perfecta oportunidad para entender que a aquellos que lloramos es a quienes se les revelará los mejores secretos. Mateo 5, Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados ustedes que lloran, porque serán consolados. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que están conectadas a esta predicación, pero quiero en especial animar a aquellas personas, amigos, discípulos que en estos días han perdido seres queridos, personas que han tenido que despedir un ser querido. De hecho, Dios venía preparando el corazón. Hace 8 días hablamos que pareciera que en muchos escenarios Jesús llega tarde. Y muchos de ustedes han tenido que despedir a un ser querido. Yo quiero dedicarles este mensaje a ustedes. Mateo 5, nos dice, bienaventurados ustedes los que lloran, porque serán consolados. Hay consolación para tu vida en el nombre de Jesús. Vale más, dice Eclesiastés, llorar que reír, porque aunque entristece el rostro, demuda el rostro, le hace bien al corazón. Y tú y yo tenemos que comprender que el descanso para tu alma hoy está disponible para ti. Hoy está disponible para tu casa. Hoy está disponible para tu familia. Nuestra alma necesita el cielo. Esta existencia terrenal es solo por un momento. El cielo es eterno y debemos vivir nuestra vida preocupados por la eternidad. Si vamos a vivir con Jesús, necesitamos pensar más en el cielo. El descanso está para tu vida. Hoy quiero animarte a que tú puedas recibir el descanso que solo viene de Cristo Jesús. Porque si tú hoy puedes tener una pregunta, una incógnita, una queja, o sientes que ni siquiera te cuesta levantar tus manos y adorar al Señor, tú debes entender que adoramos al Señor en los momentos de éxito, pero adoramos al Señor en los momentos de tragedia y en los momentos de adversidad. Job, ¿quién no escuchar de Job cuando vivió lo que vivió, siendo un hombre íntegro, intachable, en el cual el mismo Dios dijo, ciertamente no hay ninguno como él? Pero sabes, hubo una tragedia tan terrible en su vida, lo perdió absolutamente todo. Pero bien, en medio de esos momentos de pérdida, en esos momentos de duelo, dijo, Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Y hoy quiero declarar y profetizar esta verdad de Dios sobre tu vida, para que juntos podamos adorar al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. ¿Cuántos dicen amén ahí en el chat? Y me permites orar en esta mañana.